Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Esto es El Ciudadano. Estamos en los exteriores del Colegio María Angélica Hidrobo, aquí en la capital ecuatoriana. Un colegio, un establecimiento que tiene mucha trayectoria y trascendencia. Justamente en junio de este año cumplió 40 años de servicio. Y vamos a hacer un programa especial que contará con algunos invitados y contará justamente con la forma como este gobierno está llevando adelante el tema educativo, la inversión, sobre todo la calidad en la educación. Todos estos cambios y transformaciones fundamentales que serán propicios para un país diferente, como estamos viviendo y sintiendo los ecuatorianos. Nos acompaña en este programa especial el ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien le ha dado un giro notable a la educación y ha continuado con este esquema que lleva adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana. También nos acompaña en esta oportunidad el rector de este Colegio María Angélica Hidrobo. Estamos hablando de Eduardo Astudillo. Con él conversaremos obviamente sobre el establecimiento y sobre la calidad educativa. Y como es habitual y debería ser parte fundamental de la educación, el estudiante Jefferson Carrera Criollo, estudiante de tercer curso de bachillerato del Colegio Juan Montalvo, aquí de la capital ecuatoriana también. Con ellos, insisto, vamos a dialogar sobre diferentes aspectos inherentes a la educación en este programa especial del Ciudadano, justamente en el sitio de los hechos. Ministro, gracias por atender al ciudadano y bienvenido. ¿Cómo se siente acá en este establecimiento? Justamente el presidente Correa hace 3 años inauguró este colegio y se nota un cambio, se nota una gran diferencia. Muchas gracias. Como en todos los establecimientos educativos, en los establecimientos nuevos, mucha satisfacción de ver cómo se transforma la educación en el país, y cuando uno visita los establecimientos donde todavía tenemos que intervenir, sentimos ese desafío de que en este periodo de gobierno toda la educación ecuatoriana en cada rincón de la patria tengamos infraestructura del siglo XXI y también tengamos docentes que sean capaces de aprovechar y utilizar esta infraestructura adecuadamente en beneficio de los estudiantes. Señor Astudillo, bienvenido. Esta es su casa, sin duda. ¿Y cuáles son los cambios que usted ha visto en estos 40 años del Colegio María Angélica Hidrobo, ahora ya en un establecimiento propio desde hace 3 años? Muy buenos días, señor ministro, muy buenos días, bienvenido a esta su casa también y la casa de todos los ecuatorianos y de todos los estudiantes de nuestro país. Nosotros anteriormente compartíamos infraestructura con el Colegio Manuela Canizares y hace 3 años estamos en casa propia y podemos observar este cambio de la infraestructura. Este cambio que dice de los colegios del milenio, de los colegios emblemáticos, donde las chicas hoy día se sienten a gusto, se sienten con aire fresco, se sienten en áreas verdes y en áreas espaciadas también en lo que son las aulas. Yo quiero felicitar al gobierno de la Revolución Ciudadana por esta situación en que en años anteriores no se ha dado el impulso a lo que es educación. Hoy vemos ese gran impulso, tanto en infraestructura como también en la parte de fondo de lo que es educación. Como habíamos anunciado, Jefferson Carrera, estudiante del Colegio Experimental o el Colegio Juan Montalvo, que se encuentra con nosotros también. Bienvenido acá al Ciudadano y coméntanos cómo es tu vivencia en el colegio y cómo miras justamente estos cambios a nivel educativo, tanto de infraestructura como de calidad en la educación. Muy buenos días. En este tiempo la educación en mi institución ha ido mejorando, la infraestructura igual, cada vez mejor, los docentes.
cada vez son mejores en las distintas áreas de educación. Mi vida estudiantil día a día en mi institución Es fundamental, tú has visto cambios radicales. Claro, la convivencia estudiantil ha ido mejorando. Se respira un ambiente diferente. Un ambiente diferente, claro. Hay un aspecto que es fundamental, ministro, es la inversión en la educación. En el 2006-2007, que arrancó el gobierno, había aproximadamente 1.000 millones en inversión de infraestructura. Si no me equivoco, hoy más allá de 2.800 millones de dólares. ¿Qué significa esto en cuanto a cantidad de establecimientos y en cuanto a servicio a los diferentes sectores del país, no solamente concentrados en las grandes ciudades? Bueno, la inversión en realidad pasó de alrededor de 1.100 millones de dólares en el 2006. Este año, en el 2012, cerramos con 2.800 millones y este año estaremos prácticamente en los 3.000 millones. Y lo más importante es lo que se viene para los próximos años. O sea, después de un periodo en donde el énfasis fue romper las viejas estructuras que limitaban el desarrollo de la educación, en donde se iniciaron las construcciones nuevas, las unidades educativas del milenio, los colegios réplica, en donde se comenzó con un proceso intensivo de capacitación a los docentes. Lo interesante es lo que se viene, es decir, se ha abierto el camino, hemos hecho muchísimo, pero es mucho más lo que tenemos por hacer. El presidente de la República ha manifestado ya públicamente que el año 2014 será el año de la educación. En este próximo año vamos a invertir cerca de 1.000 millones de dólares en nueva infraestructura educativa y de esa manera ya vamos saldando las deficiencias que todavía tenemos, deficiencias que nos llevan, por ejemplo, a tener todavía jornadas vespertinas, deficiencias que nos llevan todavía a tener aulas con más de 30 estudiantes. Todo eso se va resolviendo. Y aquí, si nosotros hacemos una comparación con lo que ha sucedido en el mundo, en sistemas educativos como el de Finlandia y de otros países, vemos que esos procesos han sido largos, de 25, 30 años hasta consolidar un sistema. Nosotros en el Ecuador estamos experimentando una transformación mucho más acelerada. Y efectivamente, yo estoy muy confiado de que este sea el periodo de gobierno en donde demos el gran salto cualitativo, en donde terminemos de superar los viejos vicios del sistema educativo, en donde determinados intereses jugaban únicamente a su favor, es el interés de determinados gremios, el interés de determinado partido político. Hoy estamos trabajando entendiendo que nuestra razón de ser son los estudiantes, y esto que lo decimos y que ya la ciudadanía ha visto como el Colegio María Angélica Hidrobo, esto se va a extender a todo el país y va a ser un fenómeno muy parecido al de las carreteras, pero entendiendo que la transformación educativa no solo es infraestructura. La transformación educativa tiene que ver con infraestructura, pero esencialmente implica una transformación en el talento humano, una transformación del talento humano. En cuanto a la calidad de los contenidos. Y el trabajo con los docentes, la capacitación y formación permanente y en alto nivel de los docentes. Antes de dar paso al rector, justamente, ministro, quería reiterar un asunto que es importante y usted lo ha dicho, ha habido cambio, transformación en corto tiempo, pero además ha sido un cambio, una transformación pacífica, es decir, no han existido circunstancias complicadas, complejas, violentas que se han dado en otros países cuando se han podido hacer este tipo de cambios. Y además estamos hablando no solamente cambios en el colegio, sino en las universidades, en evaluaciones a profesores, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente son cambios profundos. Una de las cosas que a veces sucede es que no se valora en la justa dimensión la profundidad de las transformaciones, porque como que estamos acostumbrados a que estas transformaciones devengan después de luchas, de confrontaciones, de violencia. Yo creo que una de las virtudes del proceso de revolución ciudadana es precisamente este. Se han hecho cambios tan profundos, y en un ambiente de paz, en un ambiente de unidad nacional. O sea, ¿por qué uno entiende la posibilidad del cambio? Es porque efectivamente hay un consenso alrededor de esos cambios. La mayor parte de la ciudadanía impulsa esas transformaciones. Hace poco pasamos por un proceso de asignación de cupos completamente novedoso,
un proceso... Y que causó algunas dificultades también. Causa evidentemente dificultades, pero ese proceso implicaba una transformación profunda. O sea, ya nunca más padres de familia mendigando por un cupo. Ese es un cambio filosófico, porque antes se le asignaba al padre de familia la responsabilidad de conseguir un cupo. Con el nuevo sistema lo que hacemos es, como Estado, asumimos la obligación de garantizar el derecho a la educación. Evidentemente hubieron problemas técnicos en la implementación del sistema y estamos seguros que en el proceso de la costa por fin vamos a tener un sistema de asignación de cupos que garantiza el mandato constitucional de derecho a la educación y va a ser un sistema que va a estar adecuado técnicamente y tecnológicamente a lo que es la era del conocimiento. Señora Astudillo, quisiera que nos comente también esta relación que existe entre la autoridad y los diferentes rectores, profesores, estudiantes también, en el colegio suyo en particular. ¿Cómo ha visto este cambio que se ha dado en los últimos años? Bueno, la relación planta central con el colegio, específicamente María Angélica Hidrobo, ha sido de una relación muy buena. ¿Por qué? Porque hoy sí tengo que dar importancia a los diferentes y a las diferentes reuniones que hemos tenido con el señor ministro en planta central, con todos los rectores de acá de la ciudad de Quito. Por lo tanto, nosotros conocemos de manera directa con quien está al mando de lo que es educación, el señor ministro. Por lo tanto, él nos ha dado claramente las políticas que nosotros debemos implantar en cada una de las instituciones. Y como bien dijo el señor ministro, hay un compromiso del talento humano, específicamente de los docentes, un compromiso con la educación, un compromiso con los estudiantes. En ese sentido, nosotros no hemos tenido ninguna dificultad en implementar los diferentes cambios, no solamente de forma, sino también de fondo. Jefferson, cuéntanos un poco tu experiencia dentro de tu colegio, cómo está, qué estudias y cómo miras tu perspectiva educativa más adelante. Con la implementación del Bachillerato General Unificado en el que me encuentro yo, creo que es muy bueno. Esta educación abarca todos los ámbitos, no como antes solo nos especificábamos solo en una parte, ahora es total, global. Entonces es muy bueno este cambio que ha habido desde que yo estuve, el inicio del colegio, hasta que ahora ya estoy a puertas de finalizar. Eso ha sido fundamental. Entonces, vamos en este momento a presentar un reportaje justamente de la infraestructura educativa, lo que está haciendo el gobierno en cuanto tiene que ver a construcciones. El ministro ha dicho algún momento, al hablar de carreteras, al hablar también de establecimientos educativos, se tiene que hablar del cambio fundamental que vive el país. Enseguida después regresaremos con más información y con más puntos de vista aquí en El Ciudadano. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Infraestructura Escolar, lleva a cabo varios proyectos para la construcción e intervención integral de establecimientos educativos. Construimos unidades educativas del milenio y colegios réplica para garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales excluidas de los servicios educativos. Incorporamos recursos pedagógicos adecuados con aulas de ambientes temáticos, equipamiento moderno y tecnología de punta, tanto en bibliotecas, laboratorios, centros deportivos y culturales. Al momento operan 30 unidades educativas del milenio y 34 en construcción, con una inversión de más de 160 millones de dólares. A nivel nacional, se ha invertido más de 94 millones de dólares, distribuidos en infraestructura, equipamiento mobiliario y transporte. El 25% de pupitres serán renovados durante cada año. Además, hemos equipado con mobiliario a educación inicial y primero de educación básica. Se han intervenido 1.802 instituciones educativas, beneficiando a 772.790 estudiantes en el 2013. En educación inclusiva tenemos 14.289 instituciones educativas que atienden a 20.616 niños con diferentes tipos de discapacidad. Con esta inversión, el Ministerio de Educación garantiza una educación de calidad y un espacio escolar digno para todos los actores de la transformación educativa. Después de mirar este reportaje sobre la infraestructura educativa, nos podemos dar cuenta de un asunto fundamental, que el Ministerio de Educación por fin recuperó la rectoría
en la educación. Recordemos que antes era un tema prácticamente que ya estaba siendo tomado por ciertos sectores políticos del país y cuyos resultados eran nefastos. Este es un tema fundamental, ministro, cómo se recupera la autoridad de parte del Estado para poder conducir un proceso cuyos resultados se están mirando. Efectivamente, creo que durante décadas se fue descomponiendo el sistema educativo. Descomponiendo el sistema educativo, entregando el poder a pequeñas parcelas, a parcelas de burócratas, parcelas de rectores vinculados a determinado partido político. Y entonces en esa descomposición prácticamente desapareció un sistema y lo que teníamos eran unidades dispersas que operaban en función de los intereses de las personas que encabezaban esas unidades. En ese sentido se inició desde el principio del gobierno un proceso de recuperación de la rectoría educativa y ustedes pueden ver, la ciudadanía puede ver como resultado de esa recuperación el hecho de que ya desaparecen los paros al inicio de cada año lectivo. Lo común era comenzaba el año lectivo y ya sabíamos que nos extendíamos 1 o 2 meses más de vacaciones. Y entonces esa es la primera gran manifestación de cómo se ha ido recuperando la rectoría. Después la implementación del bachillerato general unificado, también una política de rectoría en relación a la gestión del talento humano que significó recuperar sustancialmente lo que son los ingresos para los docentes. Este momento la carrera más atractiva para un joven que se gradúa de la universidad probablemente sea la carrera docente porque es la que mejores salarios muestra al inicio y vamos a entrar en un proceso de recategorización de tal manera que toda la carrera sea adecuadamente valorada. Pero esto de la rectoría tiene que ver también con el establecimiento de un nuevo modelo de gestión de la educación, un nuevo modelo de gestión en donde desconcentramos absolutamente el ministerio. Ustedes saben que antes operaba la planta central con 24 direcciones provinciales y esas direcciones provinciales para mí eran la esencia de todo lo nefasto del viejo sistema. Entonces ahí estaban enquistadas fundamentalmente las corruptelas, los pagos para que se haga determinado trámite. En este momento nosotros estamos creando 140 direcciones distritales en lugar de las 24 y hasta el mes de marzo del próximo año habremos constituido ya los 1.117 circuitos educativos con sus respectivas administraciones. Pero eso se lo va a volver más dinámica absolutamente. El sistema y la coordinación o será más compleja. Absolutamente más dinámico. ¿Por qué? Porque primero esto va a implicar una reducción de la planta administrativa. Es decir, nosotros vamos a hacer toda la desconcentración con el reto de reducir el personal administrativo. Yeah. Eso es importante. Pero lo otro es que se acerca a la ciudadanía los servicios. Es decir, la ciudadanía ya no tendrá que ir a la capital de provincia para un trámite. Bastará con que vaya a su distrito. Pero creo que lo fundamental es la nueva concepción del rol que van a jugar los rectores. Los rectores dejan de ser gente vinculada fundamentalmente al trámite administrativo, a tratar de gestionar recursos y se convierten en líderes pedagógicos. Es decir, los rectores van a estar enfocados en sus instituciones en la planificación, para mejorar la parte pedagógica, la gestión educativa. Los administradores de circuitos serán los que tengan que proveer de todo lo que se necesita para la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí estamos tomando ya una decisión radical, porque antes los rectores, cuando uno iba a un establecimiento, ¿dónde está el rector? Está en la dirección provincial, está en la planta central. ¿Qué está haciendo? Gestionando los cosas. Trámites para que le paguen. Haciendo trámites mientras el establecimiento quedaba abandonado. Entonces se convertía el rector en un tramitólogo y eso impedía el desarrollo del propio establecimiento. Hoy nosotros estamos disponiendo justamente esta semana una medida que creemos que va a favorecer al sistema y es el hecho de que nunca un rector abandone el establecimiento, que si necesita se haga cualquier trámite administrativo, sea el director del distrito el que se acerque al establecimiento o el subsecretario el que se acerque al establecimiento, porque nuestra razón de ser está aquí.
son los estudiantes. Entonces tenemos que ir a los establecimientos y no hacer que el establecimiento vaya a la sección burocrática. Es como en algún momento pedir a un médico que abandone una clínica, un hospital para hacer un trámite. Es inaudito. Y eso sucedía antes, justamente. Después de la pausa, al rector le vamos a consultar precisamente sobre estos cambios que se están promoviendo ahora desde la autoridad, desde el Ministerio de Educación. Repito, cómo ha recuperado la rectoría justamente del manejo educativo en el país. Estamos aquí en El Ciudadano, en los exteriores del Colegio María Angélica Hidrobo, aquí en la capital ecuatoriana, en este programa especial hablando sobre el sistema y la educación en el Ecuador. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Nos encontramos, como ustedes saben, en el Colegio María Angélica Hidrobo de la capital ecuatoriana, conversando con el ministro, con el rector y un estudiante del Colegio Juan Montalvo de la capital ecuatoriana, hablando sobre temas educativos. Y justamente el ministro había planteado hace poco estos cambios que van a tener en cuanto al rol de los rectores, los responsables educativos de cada establecimiento. Usted ya tiene varios años trabajando. ¿Qué cambios justamente ha visto y cómo mira esta nueva perspectiva, este nuevo rol fundamental para el rector, en este caso para usted? Vengo ejerciendo la docencia 28 años, de los cuales en la parte directiva alrededor de 13 años y como rector de la institución 3 años. Como bien dijo el señor ministro, nosotros como rectores anteriormente nos tocaba ir a planta central, a las direcciones provinciales, luego a las subsecretarías, hacer los trámites correspondientes para lograr, en ciertos casos, infraestructura, en otros casos, docentes. ¿Sí? O pagos también, pagos atrasados. En cuanto a pagos atrasados, con este gobierno no. Con gobiernos anteriores sí. Entonces tocaba también ir a agilitar esta situación. Pero yo estoy muy de acuerdo en que por fin, el Ministerio de Educación pasó a ser el rector de lo que es educación. Y también estoy convencido de que el nuevo rol que nos toca a nosotros como rectores lo hemos venido también de cierta manera manifestando dentro de las instituciones, pero ahora con el nuevo rol que se nos da, ser líderes en la parte pedagógica, personalmente lo veo de muy buena manera. En esta situación nosotros debemos concentrar lo que las instituciones educativas son el ser. Es decir, nosotros, autoridades, docentes de institución, el ser es por los estudiantes y por ende la parte del aspecto de aprendizaje y de enseñanza está bien, que nosotros lideremos de esta situación. Con el apoyo, sí, de los señores o señoras vicerrectoras, de coordinadores también de lo que es educación inicial, educación básica. Ahora, usted lo ve como positivo, entonces entiendo que los demás colegas suyos también lo ven de esa manera, porque eso implica una adecuada planificación, una relación muy directa con la autoridad, en este caso el Ministerio de Educación. ¿No se han visto esos casos traumáticos como se daban antes, en donde los rectores encabezaban justamente las protestas, la violencia por el deterioro en que marchaba el sistema educativo? Hoy actualmente no. Como bien dijo el señor ministro, estos cambios se ha hecho porque hay convencimiento también de los docentes. Ya era hora también de que el docente, ¿sí?, sea capacitado, que eso era fundamental, y no políticamente, sino en aspectos técnico-pedagógicos. Ahora nosotros vemos que es insuficiente, sí, para nosotros como docentes, esta capacitación. Ahora queremos mucho más. ¿Por qué? Porque no queremos estar atrasados a lo que el estudiante conoce, la parte tecnológica. Entonces, eso es fundamental para el docente, estar adelante del estudiante. Jefferson, ¿cómo ha visto el rol de los profesores ahora con estos cambios que estamos hablando? Que ahora los profesores no tratan de solo impartirnos conocimientos, sino tratan de
que construyamos el conocimiento haciendo un enlace entre maestro y estudiante. Hay una muy buena relación Claro, en ese sentido. sí, muy buena. Ya, ministro, habíamos nosotros al principio hablado de los cambios que se están dando acá en el país en el tema educativo, en la calidad sobre todo. Pero yo recuerdo que se inició con algo que era fundamental. Antes, para estudiar, los padres de familia tenían que pagar $25 de sus hijos, y muchos padres de familia, aunque la gente diga solamente son $25, no disponían de ese recurso y muchos se quedaban sin estudiar. Luego se fue agregando los libros, la alimentación, la vestimenta, los uniformes, etcétera. ¿Cómo se ha evaluado después ya de algunos años en que se tomó esa decisión que permite un acceso libre y gratuito a la educación, pese a que sectores de oposición como el MPD, por ejemplo, siempre han cuestionado esta situación? Yo creo que ya los resultados se están viendo. O sea, somos un país que prácticamente ha universalizado la educación general básica. Vamos camino a la universalización del bachillerato. Es decir, esto que comenzó como una propuesta inclusiva del gobierno, o sea, termina también dando rédito en términos de calidad, o sea, porque cuando nosotros logramos satisfacer ya la cobertura, es decir, ampliar la cobertura hasta la universalización, el siguiente gran paso tiene que ser la calidad. Y la calidad se logra también considerando estos aspectos de inclusión, o sea, porque, por ejemplo, ¿cómo podemos exigirle un determinado resultado en el aprendizaje a un niño que no desayuna? O sea, tiene que desayunar. O sea, en principio esto era inclusivo, pero además esto redunda en la calidad. Pero en algunos casos se pedía el almuerzo, por ejemplo. ¿Se ha equilibrado esta situación o se mantiene nada más el desayuno? Se mantiene el desayuno, el refrigerio, y estamos caminando hacia que se les dé almuerzo a quienes estudian a jornada vespertina, como una compensación además a este esfuerzo que están haciendo debido a la transición, a que todavía no tenemos la infraestructura suficiente para que solo tengamos jornada matutina, que es lo ideal y lo que aspiramos como gobierno. ¿Qué porcentaje de establecimientos todavía tienen educación vespertina? El dato del ciclo Sierra, de estas matrículas que acabamos de terminar, el 14% a nivel nacional, Sierra y Amazonía, están en jornada vespertina. El mayor de los problemas tenemos en Quito, en donde el 31% están en jornada vespertina de todos los estudiantes matriculados. Y si es que nosotros quitamos Quito de la muestra, únicamente el 8% de los estudiantes van a jornada vespertina. Entonces, esto es un problema que lo estamos enfrentando. Nos hemos comprometido a que hacia diciembre de este año eliminemos ya la jornada vespertina para educación inicial y para primero educación general básica. Y aquí es importante notar cómo está impactando toda esta política inclusiva que tenemos como gobierno. Este año, en el ciclo Sierra-Amazonía, hasta el momento tenemos matriculados 150,000 estudiantes más en relación al año lectivo anterior. Es decir, cada vez la presencia de la educación pública es mayor por distintas razones. Una, porque hay un tránsito de la educación particular a la pública, se comienza a valorar ya socialmente la calidad de la educación pública, y otra porque mucha gente que antes se quedaba fuera del sistema educativo, con este cambio en el modelo de inscripción y de matriculación, ahora es acogida por el sistema educativo. Por eso yo digo que sí, efectivamente hay todavía dificultades, como una cantidad muy grande de estudiantes en un aula, como la jornada vespertina. Sin embargo, aquí como sociedad tenemos que valorar qué es preferible. ¿Es preferible que alguien se quede sin estudiar o es preferible hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo común e ir resolviendo los problemas en este periodo de transición? Es importante, y más adelante también estaremos hablando del tema de los colegios militares y de otros proyectos de inversión que son fundamentales. Pero, rector, respecto a la estabilidad laboral de los profesores,
respecto a las evaluaciones que se están dando y se han dado en meses anteriores. ¿Cuál es su criterio? Bueno, la estabilidad de los docentes, no hay ninguna inestabilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros como autoridades y docentes podemos estar trabajando aquí o podemos trabajar en cualquier otra institución. Es decir, la partida ya no es del Colegio María Angélica Hidrobo, Ya. es del Estado ecuatoriano. Yo soy un servidor público más, ¿sí? En cuanto a Ese es un eso, cambio fundamental. ese es un cambio fundamental. Antes, ¿qué sucedía, por ejemplo? Antes sucedía que el colegio era dueño de la partida y que como dueño de la partida el profesor era también parte de la institución, Si ¿sí? se Como salía activo de ese, fijo más o menos. de ese colegio, pues se le contrataba a otro porque tenía la partida y ese profesor ya no tenía posibilidades. Así es, así es. Hoy en día no, hoy en día la partida es del Estado ecuatoriano porque es un servidor público más, ¿sí? En cuanto a Entonces, las evaluaciones, en cuanto a las evaluaciones, fue inicialmente crítico. ¿Por qué? Porque era un cambio. Y todo cambio trae como consecuencia un miedo. Y en ese miedo estaban los docentes y mal informados. Porque creemos, y estoy convencido, de que toda evaluación sirve para crecer. Es decir, veo las falencias y en base a esas falencias yo tomo ciertos proyectos de capacitación, porque eso me ha dado la evaluación, y en base a eso yo crezco como persona, yo crezco como profesional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, los docentes, hemos tomado este aspecto fundamental de lo que es la evaluación. y otro cambio que también es importante, rector, ¿qué significa la aplicación de los quimestres? Nosotros, que ya tenemos algunos años, teníamos Los trimestres. otro sistema de trimestre, ¿no es cierto? Pero ahora quimestres, ¿qué significa? Incluso tienen otras fechas para salir de vacaciones, para tener tiempo libre, etcétera. ¿Cuánto ha significado esto ya en la vida diaria del estudiante y del profesor, por supuesto? Ya, es un cambio no solo cualitativo, sino cuantitativo también. El aspecto de haber trabajado en trimestres por años sí ha cambiado de cierta manera el pensar, no solo del estudiante, del docente, sino también del padre de familia. ¿Por qué? Porque el padre de familia pasa a ser parte fundamental de lo que es la educación de su hijo. Por lo tanto, este quimestre nos da un poco más de tiempo para lo que es evaluaciones, ¿sí? Y también nos da un poco más de tiempo para desarrollar lo que son los bloques curriculares. Entonces, hoy manejamos una evaluación continua, permanente. Entonces, este espacio de quimestres nos da para nosotros poder transformar la parte cualitativa también en parte cuantitativa. Eso fundamentalmente yo veo acá el cambio de trimestres a quimestres. En cuanto se refiere a los tiempos de vacaciones, bienvenido, porque se cortaba tanto lo que es trimestres, se cortaba tanto y debíamos nosotros como autoridades hacer calzar, por ejemplo, la finalización del primer trimestre con lo que era vacaciones de Año Nuevo, Año Viejo, y ahí íbamos cortando esta parte. En cambio hoy no, hoy tenemos días festivos exclusivos y sigue continuo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso es fundamental, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje muy continuo. Proceso de enseñanza y aprendizaje, calidad educativa. Justamente es el siguiente reportaje que les proponemos enseguida para que ustedes lo puedan mirar aquí en El Ciudadano, cómo la calidad educativa es fundamental ahora en el sistema ecuatoriano. Enseguida, después, regresaremos con más información. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Administración Escolar, cuenta con varios programas para eliminar las barreras de acceso a la educación. El programa de alimentación escolar entrega desayuno o refrigerio escolar a niños y niñas de educación inicial y educación general básica que asisten a establecimientos públicos rurales y urbano marginales de todo el país. A nivel nacional, cerca de 2.200.000 estudiantes reciben alimentación escolar en 18.120 instituciones educativas, lo que representa una inversión aproximada de $100 millones. Otro de los proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Educación es Hilando el Desarrollo,
que promueve la entrega gratuita de uniformes escolares para estudiantes de educación inicial y de educación básica con la participación activa de la economía popular y solidaria. A nivel nacional se elaboraron 1.137.041 uniformes hispanos y 94.404 uniformes de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas, con una inversión de más de $34.750.000. Además, se realiza la entrega de textos escolares para cada periodo de régimen escolar, beneficiando alrededor de 3.870.000 estudiantes del sistema de educación pública en el nivel de educación general básica y bachillerato, con una inversión de $24 millones. El Ministerio de Educación, con el fin de mejorar el perfil del docente, lleva a cabo el programa de capacitación CIPROFE, con una inversión para el año 2013 de $10.782.800. El proyecto de educación básica para jóvenes y adultos cumple el objetivo de alfabetizar a 278.800 personas con escolaridad inconclusa. La meta se superó al registrar más de 328.000 inscritos, reduciendo la tasa de analfabetismo del 8.1% en el 2010 al 7.9% en el 2012. El Ministerio de Educación trabaja junto a la comunidad educativa para garantizar una educación de calidad y calidez. Un tema que también fue complicado y que se resolvió y está en proceso también de algunos ajustes es lo que ha significado las unidades educativas militares, los colegios militares, que ahora tendrán mayor posibilidad de acceso universal. Ministro, este es un tema que fue complejo, entiendo yo, en cuanto a asignación de cupos a los colegios militares, la homologación salarial de los profesores y la necesidad de que estas unidades educativas no pierdan su naturaleza militar. ¿Cómo está la situación? Bueno, quisiera antes hacer referencia a algo sobre los docentes, y es el hecho de que efectivamente todavía en el sistema educativo estamos consolidando la planta docente. Solo dar el dato de que en este momento estamos lanzando todo un proceso para que a partir del mes de enero del 2014 todos los docentes que estén en el sistema público tengan nombramiento. Hoy hay algunos docentes que trabajan por contrato. Simplemente esa aclaración. En relación a los colegios militares, que también deberán entrar en un proceso similar los liceos policiales. Efectivamente fue un mandato de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe que estos tengan un tratamiento parecido al de los fiscomisionales. Y eso suponía la gratuidad en la educación en estos colegios. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas ya llegamos a suscribir un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, y a través de ese acuerdo se introdujo ya la gratuidad para los establecimientos que iniciaban el ciclo Sierra, pero lo fundamental es que todos los docentes pasan a ser parte del magisterio ecuatoriano, y eso supone que alrededor de 1.000 docentes se conviertan en profesores con nombramiento en el sistema público y tengan que homologar su situación salarial o su escala salarial a la que esté establecido en el ministerio. En la mayoría de los casos eso va a ser absolutamente beneficioso, y si existiría alguno en donde no les es conveniente, o sea, por ley no vamos a poder reducir su salario, y esos deberían ser casos excepcionales. Pero en definitiva, el proceso se impulsó. En principio, la demora en la suscripción del acuerdo, porque había muchas dificultades administrativas en evaluación de quienes pasaban al régimen de educación, demoró un poco la suscripción del acuerdo y hubo cierta descoordinación en la asignación de cupos, y en principio se asignaron determinados cupos que no se pudieron efectivizar. Yo personalmente hablé con todos los padres de familia que estaban en esa situación y ellos fueron trasladados a otros establecimientos. Pero a partir de este año lectivo, en definitiva, se abrió una nueva jornada. Es decir, el Colegio Militar Eloy Alfaro, por ejemplo, tiene jornada matutina con los estudiantes que estuvieron antes ya inscritos, y tiene jornada vespertina, fundamentalmente en octavo de educación general básica y primero de educación general básica. Con ellos ya se está trabajando, y se acordó con las Fuerzas Armadas que es fundamental sostener la identidad.
Y sostener la identidad pasa por aceptar que hay un rol que juegan las Fuerzas Armadas en la sociedad y que los colegios deben ser los principales alimentadores de talento humano para las escuelas militares. Pero el sistema educativo, la calidad misma tiene que ser bajo la rectoría del Ministerio de Educación. La calidad está bajo la rectoría del Ministerio de Educación, es decir, nosotros vamos a garantizar que se mantengan altos estándares de calidad, pero la identidad sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a crear un bachillerato técnico militar de tal manera que los estudiantes puedan optar por ese bachillerato y una vez que terminan ese bachillerato ingresar directamente a las escuelas militares. Es decir, estamos conjugando lo mejor de los dos mundos, es decir, las fortalezas que tienen los colegios militares más las exigencias de calidad que se están introduciendo en el sistema público. Vamos a hacer una pausa, la última pausa en este momento y luego regresaremos ya con la parte final del ciudadano. Reiteramos, estamos acá en el Colegio María Angélica Hidrobo, ubicado en la capital ecuatoriana, con estos datos importantes acerca del modelo educativo, del sistema educativo ecuatoriano. Enseguida regresamos. Es importante abordar también otro tema que tiene que ver con la asignación de establecimientos educativos. Habíamos hablado, ministro, que la inscripción que se efectuó en el régimen Sierra Amazonía tuvo un éxito de un 98% en el sistema. Y la asignación en el régimen Costa se superó varios inconvenientes propios de este sistema novedoso, pero va a haber algunos cambios en este sentido. Es decir, para que todo niño que nazca tenga la posibilidad ya de acceder a un establecimiento educativo a través del otorgamiento de la cédula de identidad, una especie de enrolamiento que llaman ustedes. Explíquenos cómo es ese sistema. Hubo algunos problemas en el ciclo Sierra derivadas de básicamente dos cosas. La primera, que cuando se ingresaba la información del estudiante que se estaba matriculando, se ingresaba la información y el padre dictaba la información a un digitador. Entonces, cuando dictaba la información, el digitador podría cometer varios errores. Ajá. El primer error podría ser digitar mal el número de cédula de la madre, y cuando se digitaba mal ese número de cédula, entonces había imposibilidad de detectar si tenía hermanos en el sistema educativo y no podía juntarse. El otro, digitar mal la fecha de nacimiento o el año de nacimiento, básicamente, y eso podía suponer que a un niño se le ponga una edad superior a 15 años y se le asigne un establecimiento nocturno. Y el tercero, ligar mal los circuitos, es decir, ligar a alguien que vivía en la Villa Flora con Calderón, y entonces el sistema mal asignaba el cupo. Entonces, esos problemas de digitación deben ser superados. Por otro lado, también la unidad de asignación era el circuito, y sobre todo en sectores rurales los circuitos son muy grandes por la dispersión poblacional, y en sectores urbanos hay dificultades de movilidad. Ejemplo, estamos en este momento en el condado. Del condado a Carcelén, o sea, probablemente habrán 3 o 4 kilómetros. A lo mejor si voy caminando, o sea, puedo demorarme una hora caminando. Sin embargo, si es que voy en transporte público, probablemente tenga que viajar primero hasta la Y y desde la Y ir a Carcelén. Entonces la demora podría ser de 1 hora y media, 2 horas. Entonces también hubo esas dificultades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ciclo Costa? En el ciclo Costa lo que vamos a hacer es saldar el tema de la digitación. ¿Cómo? A través de un convenio que suscribimos ya el día viernes con el registro civil. Ese convenio que suscribimos implica que el ecuatoriano, el momento en que registra su nacimiento, ese momento ya está
teniendo un cupo asignado. Y después en el proceso... En el establecimiento público. En el establecimiento público. Después, cuando esté cerca ya del ingreso, ejemplo, en el ciclo Costa, en este momento los niños que tienen 3, 4, 5 años, lo que deberán hacer es acercarse al registro civil a actualizar sus datos de residencia, y si es que todavía no tienen asignado un número de cédula, entonces se le asigna un número de cédula. Eso se llama enrolamiento. Aquí lo que se debe aclarar es que esto no tiene ningún costo para el padre de familia y que no necesariamente se le va a entregar la cédula, se le va a entregar el número de cédula de identidad del niño. Cuya cédula sacará ya más adelante. Si quiere sacar en ese momento puede sacar, pero no es obligatorio. Pero con esto, ¿qué sucederá en el mes de enero que inician las inscripciones? En el mes de enero que iniciamos las inscripciones, lo que sucederá es que el padre de familia se acerca, proporciona su número de cédula de identidad y automáticamente tenemos ya todos los datos. Y aquí una innovación, estamos trabajando también con, ya no como unidad de asignación el circuito, sino estamos trabajando con el código postal, lo que nos permite identificar inmediatamente cuáles son los establecimientos más cercanos al domicilio de la persona, y el padre de familia va a poder optar en orden de prioridad por esos establecimientos. Entonces va a decir, o sea, yo vivo en tal lugar porque ya está registrado en el registro civil, y entonces se despliega en la pantalla cuáles son los establecimientos que están cercanos al domicilio, y el padre escogerá, estamos pensando 5 preferencias, y de tal forma que el momento que se hace la asignación ya se haya considerado la preferencia del padre. Después estamos fortaleciendo también los canales de información, porque tuvimos dificultad fundamentalmente con el canal web, y vamos hoy a trabajar con canal web, con mensajes a los celulares, con llamadas de todos los sistemas, llamadas del 1-800, todos los sistemas, de tal manera que estén adecuadamente informados. Es decir, este ciclo Costa tenemos que graduarnos en asignación de cupos. En este ciclo Costa no vamos a tolerar el menor margen de error. Sabemos que el proceso anterior fue un proceso de aprendizaje, y todas las dificultades que encontramos se están saldando, de tal manera que ya por fin en el ciclo Costa tengamos el sistema de asignación de cupos y matrícula automatizada que estamos buscando. Eso se garantiza entonces la asignación y matrícula automática. Rector, ya en esta parte final, háblenos de las bondades del Colegio María Angélica Hidrobo, de este edificio nuevo, de este edificio grande que tiene todas las probabilidades para que un estudiante pueda recibir educación de calidad. Cuéntenos qué nomás tiene y cuáles son las innovaciones en este establecimiento. Nosotros, una gran bondad, primero la infraestructura. Nosotros contamos actualmente con 42 aulas, todas equipadas, y actualmente se nos construyó 46 aulas más en la institución. Estas 46 aulas para recibir lo que es educación inicial y un incremento en lo que es educación básica, 8º y 9º. Entonces, quiero agradecer la bondad que tuvo el Ministerio de Educación y a través del Gobierno Nacional la construcción, y poder acoger, como ustedes pueden ver acá, a la población muy popular que tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos incrementado. ¿Tienen laboratorios? Eso le iba a contar, tenemos 2 laboratorios de computación, tenemos laboratorio de química, de biología, y fundamentalmente también el buen vivir, lo que es el centro médico, centro odontológico, que con autogestión de la institución hemos podido implementar la parte odontológica para los estudiantes. Tenemos una construcción también específicamente para lo que es educación inicial de 3 y 4 años, y contamos acá también con biblioteca, y también tenemos un espacio para hacerle doble biblioteca, pero inicialmente estamos con una, y también tenemos otra biblioteca para lo que es educación inicial, lo que es cuento, lo que es juego. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una infraestructura para brindar una educación de calidad y calidez, que es nuestro lema como institución también.
Y a ti también agradecerte, Jefferson, por tu presencia y tus palabras respecto a cómo está, cómo sientes la educación en tu colegio experimental, Juan Montalvo, y a nivel general. La educación ahorita está muy buena, cada día a día mejorando y con la implementación de nuevas reformas que tal vez en la educación será mejor cada día a día. Gracias, Jefferson. Y para cerrar, ministro, estamos hablando de que el país cuenta aproximadamente con 22 unidades educativas del milenio, 11 en la costa y en la sierra, 11 en la sierra aproximadamente, 6 colegios réplica en funcionamiento, uno de ellos, el que estamos ahora, y 6 en construcción. ¿Un poco así está la infraestructura a ese nivel? No, tenemos más en construcción, o sea, tenemos alrededor de 27 en construcción. Aspiramos, como decía, el próximo año cerrar ya con 200 unidades educativas del milenio y también con la repotenciación. Es importante pensar que en el reordenamiento de la oferta educativa se requieren 1000 unidades educativas del milenio, es decir, 1000 nuevas construcciones, pero también se requiere repotenciar o modernizar 4500 instituciones que existen. Entonces vamos a trabajar también en esta modernización con colegios emblemáticos como el Juan Montalvo, como el Montúfar, como el Mejía, como el Vicente Rocafuerte en Guayaquil, etc. Es decir, la intervención es integral en el sistema y eso va a posibilitar definitivamente tener infraestructura adecuada en los próximos años. A propósito, ¿tuvo algún inconveniente o no con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien se manifestaba contrario justamente al manejo y a la autorización que tiene que dar el Ministerio de Educación para los establecimientos que dependan a nivel público en general? En Guayaquil necesitamos construir 298 nuevas unidades educativas, repotenciar 112, la inversión aproximada es de 1.300 millones. El show mediático del abogado Nebot correspondía a una intención de intervenir con $2 millones, eso quiere decir el 0.1% de lo que se necesita. Y lo único que le habíamos pedido al alcalde Nebot es que respete los procedimientos que están establecidos en la ley y que cualquier intervención que se haga en el sistema educativo debe contar con la debida autorización. Lastimosamente a veces se pretenden y se cometen arbitrariedades de tratar de saltarse las distintas instancias y tomar decisiones sin contar con el aval de quien es el rector de la política pública en educación. Eso es parte de la recuperación de la rectoría. Nosotros no vamos a permitir que ningún alcalde ingrese a los establecimientos educativos, levante cualquier tipo de infraestructura sin ningún estándar, a veces solo maquillando la pobreza, es decir, dando una mano de gato, una pintura, y con eso pretender que ya se contribuyó a la educación. Si es que los municipios quieren intervenir y participar en este proceso de transformación de la educación, deberemos acordar. De hecho, estamos firmando convenios con prácticamente todos los municipios del país, en donde los procesos de cambio en infraestructura van a ser ordenados y van a hacerse respetando los estándares de calidad que ya están establecidos y de manera planificada. No podemos levantar, hacer un galpón y decir que eso es una escuela. Tenemos en el Ecuador casi 20.000 instituciones educativas, las cuales son absolutamente precarias porque respondieron más que a una planificación del sistema, a esa necesidad a veces política, de campaña electoral, de ofrecer una escuela y significar una escuela a una pequeña construcción con un poco de pupitres. Eso no es una escuela. Nosotros queremos realmente tener instituciones educativas y por eso estamos poniendo orden en todo el sistema educativo. Finalmente, ya muy corto, sobre el tema de la jubilación voluntaria con bonos, también quisiera una clarificación porque es un tema que también ha tenido algunos comentarios negativos de parte de quienes no están de acuerdo con este proceso. Varias cosas, o sea, desde el año 2010 la jubilación se volvió atractiva, porque ya en este momento, por ejemplo, alguien que si es que se mantenía el esquema anterior habría salido con $12.000, hoy sale con $47.000, entonces es muy atractivo.
Eso implicó que en el caso de los docentes existan alrededor de 15.000 docentes que quieran jubilarse voluntariamente. Quienes se jubilan voluntariamente, quienes hayan cumplido con el número de aportaciones y tengan más de 60 años. Los que tienen más de 70 años o 70 años o más o tengan alguna enfermedad que pueda ser considerada como de invalidez, etcétera, que le impida el ejercicio de la docencia, también se jubilan obligatoriamente. Para los casos de jubilación obligatoria, la jubilación es en efectivo. En los otros casos, en los de voluntaria, nosotros habíamos programado hasta el 2016 con pago de bonos y efectivo. Hasta el 2016 hacer la jubilación en efectivo. Es decir, se debería esperar hasta el 2016, porque si bien alguien puede manifestar su voluntad de jubilarse, no es obligación del Estado el que se ejerce esa jubilación, sino analizar lo que presupuestariamente es factible y en función de eso jubilar. Entonces, nosotros para jubilar a los 15.000 docentes requeríamos $800 millones. Es imposible hacer la jubilación en efectivo. Frente a esta realidad, los propios docentes nos solicitaron que busquemos alternativas. Entonces, la alternativa fue proponer que se jubilen anticipadamente al calendario preestablecido, y si querían jubilarse anticipadamente tenían que aceptar la jubilación por bonos. Esta jubilación por bonos es absolutamente rentable para el docente. ¿Por qué? Porque el momento en que recibe bonos, automáticamente es como que habría abierto una cuenta de ahorros que le paga un interés sumamente atractivo, entre el 5.5 y 6.5% anual. Y si uno suma el interés que recibiría mensualmente, más todos los otros ingresos derivados de la jubilación, la pensión jubilar, etcétera, en la práctica casi estaría recibiendo el mismo ingreso que manteniéndose en clases. Es decir, sin trabajar casi recibiría lo mismo. En lugar de esperar 4 años para jubilarse, podría jubilarse de una vez ahora y tener el mismo nivel de ingresos que habría tenido si se mantenía en el magisterio. Y esto, una vez que se vence el plazo de los bonos, ya recupera el capital. Es decir, esto es algo que nació de los propios docentes. Nosotros hemos canalizado esta idea y tenemos una acogida enorme. Hasta el momento hay manifestación de interés de alrededor de 7.000 docentes de los 15.000 que estaban inscritos. Hemos efectivizado ya la jubilación de 450, este mes salen 650 más y a lo largo del año creo que vamos a llegar a los 6.000, 7.000, porque cada vez que un docente recibe esto, el compañero se da cuenta que es conveniente. Y aquí hay sectores a quienes no le conviene que esto suceda, por ejemplo, el Fondo de Cesantía del Magisterio. ¿Por qué? Porque cuando un docente se jubila, inmediatamente lo que está haciendo es retirando los recursos del Fondo de Cesantía. Y entonces, como hay un retiro de recursos, claro, los voceros del Fondo de Cesantía están tratando de mal informar a los docentes para que traten de frenar su proceso de jubilación. Muy bien, quiero agradecerles por su presencia aquí en el Colegio María Angélica Hidrobo de la capital ecuatoriana y conversar sobre este tema que es tan importante para el país, para su desarrollo, el sistema educativo. Gracias, ministro, gracias al rector, al estudiante y gracias a ustedes por atender acá al programa El Ciudadano. Esperamos haber conversado sobre temas fundamentales como es el sistema educativo. Este tipo de programas los seguiremos presentando más adelante en el territorio. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades.